es muy difícil conectar los puntos cuando vos mirás hacia adelante. O mirás atrás, vos ves cómo esas cositas de cada uno y todas esas dimensiones de uno mismo se fueron interconectando en el camino que uno está hoy, y eso requiere una sensación de confianza, ¿no? De trust. De que, si bien en ciertos momentos parece como las cosas divididas y las cosas no terminan cuajando, esa convicción también es creativa. Y quizás una cosa que diría es re importante la atención y la intención en algo que queremos lograr, pero también es importante poder soltarlo. Y eso es en el proceso creativo en general. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. ¿Alguna vez te quedaste pensando que tiene que haber algo más en la vida? En el podcast analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar más alineados a sus valores. Contamos historias y desarmamos cómo lo hicieron. Entérate del detrás de escena y mis recomendaciones en el correo semanal, que lo puedes recibir en tinequehaberalgomás.com/correo. Si escuchas el podcast y también sos un profesional inconformista, puedes unirte a la comunidad. Es un espacio donde nos vamos a ayudar entre todos para que nos acompañemos tanto en nuestro progreso y compartir aprendizajes. En tinequehaberalgomás.com/comunidad puedes ver cómo funciona todo esto. Estabas escuchando a Martín Weinstein. Él es investigador y emprendedor argentino viviendo en Estados Unidos. Él fundó Open Earth, que es una organización sin fines de lucro de investigación y desarrollo enfocada en innovación digital para ayudar con la emergencia climática. Martín tiene un foco social en todos los proyectos que hace, así que en esta conversación hablamos de cómo eligió especializarse, cómo fue a estudiar en Estados Unidos y en Australia y cómo lleva adelante su proyecto. Busca esta conversación con video en YouTube y redes sociales en @tinequehaberalgomás. Cuando termines, contame qué te pareció el capítulo. Hola Martín, bienvenido a Tiene que haber algo más. Gracias por venir hoy a charlar conmigo. Magali, un placer, encantado de estar acá. Gracias. ¿Desde dónde estás grabando hoy? ¿Desde qué lado del planeta? Estoy en mi casa en Los Ángeles, California, justo al sur de Venice Beach. Bien. ¿Querés para empezar contarles a quienes nos escuchan quién sos vos? Seguro. Mi nombre es Martín Weinstein, nací en Argentina. Dirijo una organización que se llama Open Earth Foundation. Trabajamos en la intersección entre tecnología digital emergente y cambio climático. Me dediqué a la sustentabilidad hace ya más de 15 años. Y bueno, digamos, también me entiendo a mí mismo como emprendedor serial social. O sea, todos los proyectos que yo he hecho son de impacto principalmente ambiental, pero por supuesto también social. Y bueno, seguramente vamos a indagar un poco más del proceso que me lleva al estilo de trabajo que hago yo y que hacemos conjunto, que pueda resonar también con la comunidad. Bien, excelente. Primera cosa que quiero decir que no salió en esta introducción, pero sí salió mientras yo te investigaba, es que vos tenés un perfil mixto. Martín viene de la academia, ¿no? O sea, no se imaginen que es como solamente emprendedor. Entonces, dado que vos tenés este perfil que parece que podés hacer muchas cosas bastante bien, o por lo menos mejor que el promedio, ¿cómo elegís qué cosas hacer? Sí. Sí, bueno, por empezar, a mí siempre me costó el concepto de definirme como algo, ¿no? O soy académico, o soy esto, o soy lo otro. Casi desde el lado hasta desde la rebeldía de ser encajado. Y bueno, después me fui dando cuenta que también, porque me interesaba el pensamiento lateral, interdisciplinar o antidisciplinario, digamos. Quizás esa historia arranca de cuando yo termino, digamos, la secundaria en Argentina y me veo frente a la realidad de tener que decidir qué quiero estudiar para ver qué quiero hacer. Y eso ya me resultaba complicado porque me interesaba un poco de todo y al mismo tiempo era como
las oportunidades que me ofrecía Argentina, quizás yo las veía limitadas. Durante mi colegio secundario hice mucho trabajo en la parte de arte, en la parte de actuación y de musicales. Entonces tenía un costado artístico, pero también me interesaba mucho la parte científica, hacía muchos deportes. En ese momento estaba además haciendo deportes de tabla, que son por lejos mi pasión, y competía. Entonces era difícil, y yo veía mis compañeros, que uno estudiaba abogacía, otro iba a estudiar economía, veía a mi hermano que había estudiado también economía, o las oportunidades eran, desde mi lado, limitadas, o por lo menos las decisiones parecían ser decisiones de por vida, ¿viste? Estudiabas arquitectura es porque querés ser arquitecto, si estudias medicina es porque querés ser doctor, y si vas a estudiar leyes es porque querés ser abogado. Pero ¿qué pasa si no entras en ninguna de esas casillas? Y si querés estudiar ciencia, estás atado a trabajar en el CONICET por el resto de tu vida. No me quedaba muy claro eso. Y bueno, ya de por sí esa decisión que lleva a ser encasillado en algo, me molestaba en ese sentido. ¿Cómo navegué eso yo? Bueno, tenía la oportunidad de que mi hermana había ido a estudiar a Estados Unidos, y vía eso aprendí un poco el modelo americano o estadounidense, en donde uno tiene un proceso de college, donde los primeros 2 años son bastante generales dentro de la universidad y vos haces un poco de todo y es arte liberal. Y eso me pareció bueno porque me daba 2 años para seguir buscando y encontrando eso. Entonces decidí anotarme primero en una especie de universidad americana en Lincoln, Argentina, donde yo podía hacer algunas clases que después las podía transferir a Estados Unidos. Y después fui a un community college en Estados Unidos para preparar otras clases que me permita aplicar a una universidad más grande. Yo me gradué de la Universidad del Sur de California, pero estuve ahí 2 años y medio, en general son 4 años. O sea, hice una especie de transición, y eso para mí fue muy bueno, porque estando en la secundaria, tomar la decisión de aplicar a una universidad es una decisión enorme, porque uno tiene que hacer lo que llaman los SATs, las aplicaciones. Este proceso vía hacer algunas clases en Argentina, transferirlas a Estados Unidos, hacer un community college, que es una especie de algo medio intermediario, y después transferirme a una universidad mayor, me llevó por ese rumbo y fue básicamente bajar el stake, digamos, o cuán importante es la decisión, porque la decisión de decir tengo que elegir algo que voy a determinar puede ser paralizante para algunos. Para mi caso no era paralizante, sino era molesto. Y en ese proceso, sobre todo esos primeros 2 años de college, fui encontrando, digamos, lo que se fue desarrollando como lo que me terminó marcando, algunas cosas que me terminaron marcando como profesional, y eso estaba principalmente atado dentro de la universidad y dentro del área de investigación en una clase y una disciplina que me cambió fue astrobiología. Estudiar cómo surgió la vida en este planeta. En realidad la astrología busca investigar vida en otros planetas, pero arranca por entender qué es la vida, cómo surgió en este planeta. Y como yo ya venía interesado en la parte de biología, me pareció súper interesante. Al mismo tiempo, yo también tomaba clases de actuación, porque estaba en Los Ángeles. Y también fue eso lo que me dio la posibilidad de darme cuenta de que iba a ser más difícil que eso sea mi carrera, porque por distintas cosas que veía que podía chocar con ciertos enfoques que quería tener. ¿Cómo qué? Y, digamos, creo que la carrera de actuación, uno, en general, creo que todos tenemos que lidiar con nuestro propio ego, pero la actuación lo expone mucho más. Entonces, es como, sí, si vos querés ser actor, bárbaro, pero tenés que estar dispuesto a tener que trabajar con tu ego constantemente, y eso, digamos, si alguien me daba un review malo de algo cómo había performed, me afectaba muchísimo. Y veía que quizás
prefiero que alguien me dé un review malo sobre algo que estoy haciendo que tiene un impacto en el mundo, más que si hice bien o no mi actuación. Entonces, porque ya en ese proceso yo tenía pasado los 21 años y dentro de la universidad me exponía justamente, digamos, en el contexto de la astrología, me llevó a ver al planeta como un organismo vivo. Y eso no lo había registrado antes. Y me ayudó a entender al planeta como un organismo de 4,5 billones de años. Y entender que la vida surgió en los últimos 3,5 billones de años y que el planeta que tenemos hoy es muy distinto al que nació. Y que fue el proceso de millones y billones de años de evolución, la fotosíntesis, las primeras células, cambiando literalmente toda la química y la física del planeta, del milagro que tenemos en este planeta, pero también me expuso a la realidad en esa visión de ver las cosas en un plano temporal grande y un plano espacial donde el microorganismo afecta química atmosférica, o sea, lo micro y lo macro están conectados, lo rápido que nosotros como seres humanos cambiamos esa química atmosférica, cambiamos la física del planeta por agarrar el recurso fósil energético que son billones de años de energía solar atrapada por fotosíntesis y combustionarlo y hacer correr nuestro sistema económico y acelerar nuestro proceso industrial. Esa visión, ese marco, me cambió la perspectiva. Y hasta el día de hoy la adopté y me introdujo a mí mismo como alguien particularmente interesado en estos sistemas que interconectan lo macro con lo micro y ver las cosas desde distintos puntos espaciales. Entonces eso llevaba que me daba cuenta de que, wow, ok, mi generación, yo estando vivo, tenía que poder ver el cambio del patrón destructivo que venimos llevando a un patrón regenerativo. Y eso, que también puede ser paralizante para muchos, ¿qué hago yo con esto? A mí me resulta inspirante o inspirador, porque es que bueno, qué interesante poder estar vivo en un proceso en donde tenemos que revertir esto, si no vamos a llevar el planeta a un estado donde no es prácticamente habitable. Entonces estos temas ya estaban surgiendo en mí dentro de la universidad. ¿Por qué? Porque me pude exponer a distintas cosas y poder balancearlas de distintas maneras. Y bueno, si querés sigo, porque básicamente lo que pasa ahí es... me da una... Sí. Entonces, ¿cómo elegís en qué cosas meterte y en qué no? Bueno, lo primero que pasa en esa instancia es que me doy cuenta que las cosas que estaba estudiando desde el punto de vista científico eran interesantes y eran útiles. Y me ayudaba a pensar en cosas. Por ejemplo, la química orgánica me permitía entender cómo era la estructura de ciertas moléculas y cómo eso puede afectar el funcionamiento a nivel macro. O los minerales. Muchas veces vemos un diamante o algún tipo de mineral y de esa estructura macro estar ligado a cómo está funcionando la molécula. Y lo segundo fue escuchar que dentro de esa sensibilidad frente al cambio climático, habían oportunidades de poder volcar esos saberes en cosas concretas. Por ejemplo, el profesor mío de astrobiología estaba trabajando en celdas de combustible microbiales, microbial fuel cells, es donde estudiaban cómo las bacterias podrían limpiar el agua y producir electricidad. Dije, wow, qué interesante, que algo concreto que podría hacer. Entonces me metí a trabajar en eso. Pero también lo que me pasó en ese proceso es que también veía podía estudiar el tema del cambio climático como algo macro y veía, acá el gran problema no es algo tecnológico, no es como que nos falta la tecnología para resolver el problema. Ya tenemos muchas tecnologías que no están usadas. Tampoco no es económico, porque no podemos decir, no tenemos la capacidad económica, financiera como civilización para prevenir la destrucción del planeta. No tiene sentido esa frase. No tiene precio, digamos, proteger algo que nos mantiene a todos. Entonces eso, lo interesante es que cuando yo estaba decidiendo qué estudiar, lo último que quería hacer era lidiar con economía y empresas.
pero empezaba a ver que el pensamiento económico y que cómo funcionaban nuestras empresas también eran parte del problema. Y intuitivamente, las grandes empresas de petróleo, gas natural o de energía, veía en ese momento como en el 2007, creo, tuvieron récord de ventas. Exxon tuvo su mayor ganancias en su historia. Y entonces habían más información sobre cuánto se le pagaba al CEO. Entonces yo, como estudiando y sensibilizado por esto en la universidad, veía esto y digo, esto no está bien, tiene que haber algo más para usar la frase, ¿no? Y ahí empezó a generarse un pivot también dentro mío, en donde quiero estar encerrado en un laboratorio estudiando esta tecnología de bacterias o cualquier otra cosa, podría haber sido ingeniería electrónica, en donde estoy buscando nuevas maneras de guardar electrones y baterías, etc. O también tengo que verlos de una manera holística. Y fue la exposición a un poco ese pensamiento como el planeta como algo orgánico que me dio el encouragement, digamos, para poder pensar de manera holística. ¿Y cómo sabías que querías emprender? Bueno, entonces ahí ocurre que por distintas razones yo vuelvo a Argentina y lo que me queda de todo ese proceso que yo había vivido de la universidad era: no tengo claro cuál es la tecnología que va a ayudar a transformar nuestro sistema de energía hacia uno más sustentable, pero lo que sí tengo claro es que las empresas de energía que tenemos hoy no pueden continuar haciendo lo que están haciendo. O sea, no pueden continuar operando de esa manera. Y entonces mi visión, una teoría básica, es que si las empresas de energía, digamos, pudiesen... y otra premisa básica para mí, que era: nadie necesita un bono de 20 millones de dólares al año. Me parecía como ilógico. O sea, las ganancias y lo que se llama la compensación ejecutiva pueden tener un límite, digamos, no tienen que estar ilimitadas. Y si te pudiésemos cierto límite orgánico, el resultante de eso puede ser volcado en cosas positivas, digamos, volcarlo en más investigación de la organización, impacto social y ambiental. Entonces, en el 2008 empiezo a teorizar sobre una empresa social y el rol de una empresa social, en donde los ejecutivos tienen un cierto, no cap fijo en la compensación, pero una compensación que tiene que estar atada a cierta lógica y que se dedica a la transformación del sistema de energía. Entonces, mostrando esas ideas, no estaba muy armada el concepto de las empresas sociales en esa instancia, pero hablando con distintas personas y proponiendo esto, escuchaba también un poco de pushback de alguna manera, en donde, ¿por qué alguien va a trabajar en tu organización si en otra organización va a poder ganar más? ¿En qué mundo una empresa va a decidir soltar un modelo de negocio que sí es extractivo y es destructivo, pero es rentable, versus uno que quizás es menos rentable? Y ese pushback más me generaba como una sensación de rebeldía, decir, bueno, yo tengo dos opciones acá. Puedo teorizar cómo tenemos que evolucionar las organizaciones, o puedo tratar de arrancarlas y probarlas. Y seguí la segunda. En ese momento, porque hacía muchos deportes de tabla y competía, sobre todo en el sector de esquí acuático, porque competía en wakeboard, tuve una fractura muy fuerte y estuve 4 meses sin caminar. Entonces, estoy con todo este proceso interno y trabado, y además 4 meses sin caminar, ¿viste? No podía trabajar, me tuve que volver a vivir donde en mi cuarto donde me había criado con mi viejo, ¿viste? Y con mis padres, que luego era raro. Y en ese proceso, digo, bueno, decido casi como emprender, desde salir un poco de las cenizas, y lo primero que hago es me doy cuenta que haciendo brochures para poder articular mi idea, me interesaba muchísimo la parte de diseño. Entonces, todo lo que yo había hecho de arte, porque hacía mucho arte visual y ilustración en el colegio,
de repente, aprendiendo de herramientas digitales, se me expandía la posibilidad de poder yo plasmar visiones. Empecé con el Pages de Apple y al toque dije, tengo que aprender Illustrator. Y así fui creciendo y dije, bueno, ya, si yo tengo que armar una página para poder articular esta organización que tiene una parte de impacto social y tiene modelos de negocio en el área de energía renovable, y fue ahí que lancé el primer emprendimiento mío en Argentina que se llamaba Wilcon Energy, Wake Up, Live Consciously. ¿Qué era el primer emprendimiento? Sí, es una empresa de energía dedicada a la sustentabilidad y teníamos distintos modelos de negocio, en consultoría. Bueno, fue todo un proceso duro también después arrancar el proceso, pero llegamos a medir la huella de carbono a grandes empresas argentinas operando, a transformar edificios corporativos, a proponer proyectos grandes de energía limpia dentro de un marco nacional. Y también proyectos de alto impacto social y ambiental. Por ejemplo, teníamos un programa donde instalábamos cocinas solares en Jujuy, en la Puna. O sea, cocinas parabólicas que usan el calor del sol para prevenir el uso de arbustos en el desierto que generan desertificación. O sea, un poco de todo. Bien. Ahora, ese proyecto parece como adelantado culturalmente para la época en que lo hicieron. Entonces, se me ocurre preguntarte qué desafíos tuviste, con qué cosas te chocaste haciéndolo en Argentina, ese proyecto en ese momento. Sí, eso es un poco, como diríamos en inglés, la historia de mi vida, ¿no? Porque tiendo a casi todos los proyectos que he lanzado, la mayoría han fracasado por haber estado adelantados a su tiempo. Con el cual naturalmente tienen... Sí, pero también en realidad es difícil ponerle el mal timing, porque si vos ya tenés la visión y sentís que el mundo lo necesita, el rol del pionero es, no, a ver, voy a esperar a que esto sea el buen timing. Si uno está called for doing something, llega un momento en donde vos no podés prevenirte a vos haciéndolo porque ya entra la pasión y no te queda otra. Eventualmente uno no tiene que también ganarse el crédito. Eso permite a otros que vinieron más tarde poder lograr lo suyo gracias a que otros fracasaron antes. No tengo ningún problema en ser el que fracasa antes para que otros lo logren, pero sí, obviamente, el buen timing siempre ayuda. Sí, muchos problemas y fricciones, digamos. El concepto de empresa social no estaba claro. Y yo descubrí dos cosas en ese proceso. Uno, que me encantaba el emprendedurismo porque permitía todas las cosas que me interesaba, desde el diseño y las cosas como branding o marketing que me fascinaban y puedo estar horas diseñando cosas, a armar la página de internet y aprender un poco de eso, a diseñar modelos de negocio, y me di cuenta que armé 4 o 5 modelos de negocio que era uno para el campo, uno para el sector de arquitectura, uno para el sector de consultoría empresarial, uno para grandes proyectos de energía y uno para impacto social. Y era como, bueno, pero tenés que elegir uno. O sea, la visión empresarial es como enfocarte. Pero me costaba mucho porque veía la creatividad en los modelos de negocio. Y eso también me fue dando cuenta de que había y después sobre todo lidiando con clientes que querían hacer algo, quiero armar un proyecto de casas sustentables en Córdoba. Bueno, pero la manera que lo estás encarando quizás sería mejor de esta manera, y ahí lo que pasa es que yo me daba cuenta de que a veces quería hacer los proyectos que me parecían más relevantes y no el que el cliente quería hacer. Y eso es un problema para un prestador de servicios, porque vos te ponés como un prestador de servicios quisquilloso, digamos, como que más... Claro. Solo te gustan cierto tipo de proyectos en donde te permite aprender y bueno, pero alguien tiene que pagar la cuenta a fin de mes, ¿no? Entonces me fui dando cuenta que ese perfil de investigador y de pensar las cosas en grande seguía estando, ¿no? Lo mismo como dijiste, desde la academia, desde la parte de astrobiología, seguía operando como emprendedor, y obviamente en Argentina
porque las cosas que yo proponía eran grandes y requería cierta voluntad política o voluntad económica, una de cada 10 cosas realmente se ejecutaban. Entonces también había una fricción en la performance comercial. Inclusive terminé haciendo un proyecto muy abocado en el área de prevención de deforestación en la frontera con Brasil en Misiones. Y también muchas cosas idílicas que quizás yo tenía, en donde todo esto va a funcionar y vamos a lanzar los bonos de carbono, y había armado varias puntas para que esto funcione, también requería ciertas voluntades políticas y cosas que se organicen. Entonces tuve varios colapsos, así como fracasos dentro de esos años en Argentina como emprendedor y quizás como investigador idílico, que me di cuenta que tenía sentido que yo haga un parate y diga, bueno, a ver, ¿qué pasa si claramente la parte de la creatividad en el mundo empresarial es algo que me interesa? Quizás me voy a estudiar, hacer un máster de administración de empresas. Entonces, con la situación en Argentina complicada, hago un poco ese zoom out, miro los másters afuera y también me doy cuenta de que uno tiene que tomar préstamos para hacer un máster de administración de empresas en las grandes universidades americanas. Claro. Yo iba a terminar trabajando en una consultora para poder pagar esa deuda. Iba a estar trabajando en Accenture o Deloitte y no me entusiasmaba tampoco esa visión. Entonces, cuando yo había arrancado como, digamos, en la parte científica dentro de la universidad, tenía presión inclusive por mis profesores para hacer un doctorado, pero en ese momento los doctorados eran disciplinarios. O sea, si vos tenías que trabajar en microbiología, vas a estudiar una bacteria por 6 años. Y tampoco no me resultaba algo interesante. Pero ya para el 2000, será 2012, ponele, los programas doctorales, tanto en Estados Unidos como en el exterior, habían evolucionado y habían abierto las puertas a trabajar de manera más interdisciplinaria. Encuentro un programa, mi hermana estaba viviendo en Australia, y encuentro un programa en la Universidad de Melbourne, que es donde hice mi doctorado, que me daba esa flexibilidad. Y yo, habiendo aprendido como emprendedor que uno no espera que a veces, es como que emprendedor uno tiene que a veces aprender a pedir permiso pedir perdón en vez de pedir permiso, digamos, pero de una manera respetuosa, y poder proponer proactivamente, propuse el marco de mi estudio doctoral, que iba a ser una fusión entre innovación en empresas, innovación en el sector de energía limpia, y teorías que permitan que las cosas que hace el emprendedor estén conectadas a un cambio de paradigma a nivel planetario, o sea, algo bien macro. Tuve la suerte que aceptaron esa propuesta y bueno, arranqué ese proceso. Ok. ¿Qué cosas te llevaron? ¿Cuáles fueron estas señales que vos viste que te llevaron a parar el proyecto y buscar hacer algo diferente? ¿Qué pasó ahí? Frustración en la situación de cuántas cosas se podían concretar en Argentina. Eso es uno. 2, dándome cuenta que yo no tenía ninguna atadura jurisdiccional, digamos. No, por ser argentino no quiere decir que tengo que operar en Argentina. Lo que a mí me sensibiliza es el problema planetario, es nuestra relación y con la salud del planeta. Entonces, me entiendo como un ciudadano terrestre y entonces, que lo haga en Argentina, que lo haga en el resto del mundo, no cambia, y eso me dio la visión de que quizás yo tengo más impacto operando de afuera de Argentina. Y después, punto número 3, tampoco es que los emprendimientos que yo había arrancado en Argentina estaban volando por los cielos. Entonces tenía la chance de poder frenarlo, tenía buenos también socios que me habían acompañado, que podían seguir adelante el proyecto y yo buscar nuevos rumbos. Así que esas 3 cosas fueron claves. Okay. ¿Te costó dar un paso al costado o otro paso? No, porque me entusiasmó la idea de... Digamos, me acuerdo que en su momento leí un libro, The Third Industrial Revolution, de Jeremy Rifkin. Me
Hubieron varios libros. Yo creo que en algún momento dijiste que si tenemos este libro los puedo sugerir. Hubo un libro que me llevó desde de la universidad a dedicarme al cambio climático, que era The Party is Over. Es un libro sobre Buen energía título. limpia y el cambio climático. Sí. Y el título del libro es tipo alguien con un, ¿cómo se llama? Lo que está en como el sifón de la estación, del gas station, se llama la palabra, apuntándose cosas como tirándose, suicidándose con un... con la manguera de la nafta. Exacto, gracias. Ese libro fue bastante influenciante. Y el de Third Industrial Revolution, medio el potencial de lo que son modelos de negocio distribuidos, en donde no se concentra el poder en uno, sino que se distribuye. Y eso conectaba con mi visión de empresa social. Y conectaba con mi visión ya incipiente, pero creciendo, que para poder lograr grandes cambios teníamos que apuntalar en el poder de la exponencialidad de lo que hoy llamamos peer-to-peer models o plataformas. Entonces, poder abocarme a eso en un programa doctoral que yo iba como poder diseñar y que lo podía hacer en 3 años en vez de 6 años, me entusiasmó. Y bueno, me fui a Australia. ¿Y qué aprendiste de esa experiencia en Australia? Desde ya muchísimo, pero siempre cuento que para ese entonces era claro que yo era demasiado emprendedor para ser académico y demasiado big picture thinker académico para ser un emprendedor convencional. Y que si bien el primer encasillamiento al cual yo quizás le tenía rebeldía es como sos arquitecto o sos abogado o sos administrador de empresas, tampoco encajaba en eso, tampoco encajaba en sos emprendedor o sos académico. No, ninguna de las dos también me sentaba bien. Entonces, me interesaba la fusión de esos dos mundos, de cómo poder usar un pensamiento sistémico y científico, una base teórica académica, para poder desarrollar emprendimientos que realmente están diseñados con un propósito. Y el propósito del emprendimiento es transformar al sistema. Y para eso usa herramientas como la administración de empresas y el saber comercial y ser vivo, digamos, como emprendedor, pero que lo que cambia es el propósito del emprendimiento. Y en gran parte también eso fue mi enfoque en el doctorado, es lo que en realidad tenemos que hacer es cambiar el propósito de nuestras empresas, particularmente si están lidiando con el recurso natural del planeta, porque tampoco son dueñas de ese recurso natural. O sea, Exxon, Shell, BP, para decir nombres comunes, no son dueños del petróleo que están extrayendo y vendiendo. Esos son billones de años de fotosíntesis. ¿A quién le pertenece? Tampoco es que le pertenece a los humanos. Son cosas que heredamos en conjunto y es un recurso natural que tenemos que poder administrar de manera conjunta. Entonces eso también me lleva a pensar en el gobierno del sistema terrestre. Y las cosas que aprendí también, que la universidad me permitía exponerme a estos pensamientos macro. Y bueno, y ahí hubo un segundo pivot, de alguna manera, en donde en ese momento ya estaba arrancando la relación, quien hoy es mi esposa, y ella decide hacer su estudio de administración de empresas en una universidad de Estados Unidos. Y bueno, yo me organizo en una parte de mi doctorado, estar como investigador visitante a esa universidad. Y esa universidad, que es la Universidad de Yale, lanza un nuevo centro que es el Center for Innovative Thinking, y me da la oportunidad de proponer este nuevo modelo, que medio que el modelo que yo me iba diseñando a mí mismo de mitad emprendimiento, mitad pensamiento macro, investigación científico, y tuve la oportunidad de poder lanzar el Open Innovation Lab ahí en Yale University, donde yo traigo ese modelo de cómo las dos cosas deberían poder trabajar en conjuntas y lo puedo incubar dentro de la universidad. Y al mismo tiempo, la Universidad de MIT, que estaba trabajando en proyectos de microredes eléctricas y el uso de blockchain, y le interesaba lo que yo había hecho en mi doctorado, que estaba ligado a eso,
empezamos a hacer esa colaboración. Y Bien. bueno, eso para mí fue genial porque, digamos, en todas las instancias en donde yo tuve como cierta rebeldía o no sé si rebeldía es la palabra correcta, es más como non-conformist, como no quiero conformar con lo que está dado de los casilleros de profesiones o el perfil que uno hace y decir, pero si no existe, lo puedo crear, lo puedo diseñar y probar y no es fácil, ¿no? Siempre hay fricciones, pero eventualmente es como que el universo de repente abre las oportunidades para que de repente eso se introduzca en algún lado. Ese diseño único que uno va armando, después puede ser testeado. Y eso, hasta ahora, la vida me ha demostrado de que he podido insertarlo en algún lado. Y bueno, y eso hasta el punto de, dentro de Yale empezamos a trabajar en la parte de contabilidad climática, dándonos cuenta que había una especie de brecha en el uso tecnológico, en cómo se manejaba el Acuerdo de París de clima, presentándolo en Madrid, en la COP26, y eso motivó en lanzar Open Earth Foundation, que es medio, digamos, mi idea de ese modelo mitad investigación, mitad emprendedurismo que se incubó en Yale, y eso lo lanzamos en el 2020. Ok. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de tu paso por Yale? Bueno, la receptividad que tenía, probablemente tres cosas, ¿no? La receptividad que había a mis ideas en la universidad, que esas cosas que quizás en otros momentos de mi vida se me criticaba por no estar enfocado, por hacer muchas cosas, que había un espacio para eso. Esa es una. Dos, y el espacio siempre está, hay que buscar el lugar concreto, ¿no? El nicho, donde nadie, como de alguna manera nadie es profeta en su tierra, entonces tiene que buscar la tierra, donde lo que uno presenta es bien recibido. Lo segundo es quizás más ligado a que mi experiencia como emprendedor, como la viveza que tiene que tener el emprendedor para sobrevivir en el mundo académico, en otros mundos, sirve muchísimo. O sea, que el emprendimiento, ser emprendedor es una gran herramienta de capacitación personal. A mí me interesa más contratar a gente que tuvo experiencia en el emprendedurismo que gente que no. Poder trabajar dentro de un emprendimiento mucho mejor. Y el tercer punto, que conecta con este segundo, es que mi hambre o mi itch de emprendimiento, de estar generando algo nuevo, porque obviamente también me doy cuenta que esa es mi personalidad, me gusta estar creando o iniciando cosas nuevas, me lo daba ser, no sé cómo es la palabra en español, pero es intrapreneur. Cuando uno es emprendedor dentro de una organización. Igual. Intrapreneur, claro. Intraemprendedor, no sé cómo le quiero decir. Pero sí. Que eso, sí, me gustaba. O sea, era, sobre todo, obviamente estaba en la Universidad de Yale, entonces emprender algo dentro de la Universidad de Yale, ¿visto? Me daba cierto satisfacción también. Pero que el intrapreneurship era tan sí, realmente me gustaba. Por eso contratar a gente que tiene experiencia en emprendimientos para que trabajen en la organización es bueno porque pueden ser entrepreneurs themselves y eso es válido. Esas son tres cosas que creo que me lo dio. Bien. Contanos qué es Open Earth y qué están haciendo. Bueno, somos primero una organización sin fines de lucro basada en California, pero por temas legales obviamente, pero con una visión totalmente planetaria. Y mi descripción en general es que, digamos, investigamos, desarrollamos y deployamos proyectos que están en la intersección de tecnología digital emergente, con mucho enfoque en blockchain, en Internet de las Cosas y
inteligencia artificial, y todo 100% abierto. O sea, el rol de open source más como una herramienta para poder generar infraestructura digital abierta, porque eso es algo que fui como viendo como algo importante para que nosotros como humanos tengamos mejor capacidad de poder manejar el sistema terrestre. Y entonces, esas dos partes, la tecnología digital, el código abierto y las colaboraciones necesarias para poder desarrollar ese código abierto, apuntado a proyectos a escala planetaria. ¿Cómo proyectos a escala planetaria? Bueno, usando el pensamiento sistémico, Systems Thinking, y transformando ese pensamiento sistémico, que es total, es más que la suma de las partes y todo está interconectado, para simplificarlo, pero también viendo cómo funcionan los sistemas vivos, o sea, cómo aprendemos de lo que son los sistemas vivos tienden a estar caracterizados como Complex Adaptive Systems y están adaptándose a su entorno. Entonces, cómo pensar de esa manera y traducirlo al pensamiento de diseño, al Design Thinking. Entonces, los insights que yo puedo recibir por el pensamiento sistémico los puedo traducir al pensamiento creativo, que me permite crear algo, que está diseñado para, como dije, apuntalar al sistema para transformar el sistema. Porque el gran problema que tenemos hoy es que necesitamos cambiar nuestro sistema económico, político, social, no nos está llevando a un sistema sostenible con el planeta. Uh-huh. Ahora, para que se entienda un poco mejor, cuando decís que es sin fines de lucro, ¿cómo hacen para sostener la empresa o la compañía? Bueno, y eso también fue una gran decisión, si es ver un modelo en donde es una organización sin fines de lucro que puede lanzar proyectos como subsidiarias que están encapsulados dentro del marco legal de una organización con fines de lucro, pero que las ganancias o el profit que genera puede ir a la organización sin fines de lucro madre que reinvierte ese profit en mayor investigación, en mayor proyectos, en vez de llenar el bolsillo de los dueños. Eso fue la decisión de yo verme más como un public servant, un servidor público, y donde tu salario es público y estás atado a las decisiones de la organización, pero tenemos la posibilidad de poder tener subsidiarias. Ahora, para lanzar, lo primero que fui buscando fue oportunidades de filantropía, digamos, que bancan la investigación y proyectos innovadores, fondos de innovación, y aún así, dentro de las organizaciones filantrópicas de innovación, que son más, digamos, vanguardistas, las cosas que yo proponía eran bastante complejas. De vuelta, era como, esto es muy innovador, estás mezclando muchísimas cosas, y todas las tecnologías que estás explicando no las tenemos muy claras. Entonces, bueno, empezamos a aplicar distintos grants, pero hicimos una primera campaña de recaudación de fondos bastante particular, porque estando tan metidos dentro del mundo blockchain y de cripto, y yo con mi pasado, digamos, como bastante artista, se da la oportunidad de poder invitar a los artistas digitales del mundo de los NFTs en el principio del 2021, donde estaba explotando todo, para que hagamos una subasta de arte digital caritativa, digamos, porque los fondos iban a aportar este proyecto. Y obviamente para los artistas digitales, las cosas que yo les proponía y los proyectos que podemos lanzar desde la organización, les resulta muy interesante. Entonces tuvimos a los 8 grandes nombres dentro del sector y con eso hicimos una subasta en donde las piezas digitales se vendieron muchísimo, particularmente quizás el mayor artista de renombre en ese sector, que es Beeple, que vendió su obra en $70 millones. Bueno, una pieza de él que nosotros subastábamos se vendió en $6.6 millones. Eso obviamente nos dio la posibilidad de, bueno, pensar las cosas de cero, porque, bueno, de una perspectiva distinta. Como organización estábamos buscando levantar 2 millones para poder operar el primer año, y habíamos levantado más que eso. Hoy por hoy nos bancamos con 3, digamos, fuentes de revenue. Una es
filantropía, incluye estos eventos creativos, donde empoderamos a creadores a ser los filántropos, pero también a la gente, digamos, donde hay muchísima wealth acumulado y hay posibilidad para filantropía. Dos son los grants, digamos, de investigación. La fundación de Carnegie de Nueva York nos dio un grant, por ejemplo. Y tercero, que todavía no está todavía ejecutado, es, digamos, earned revenue, donde nosotros podemos proveer servicios que otros pueden pagar y también desarrollar empresas que son subsidiarias, que tienen su propio modelo de negocio. Entonces esa versatilidad me parece genial. Parte de la decisión es, todavía podemos lanzar emprendimientos. Esos emprendimientos, si están diseñados para un propósito, que están alineados con la misión de la organización madre, pueden estar operados, pueden tener su propio equipo y pueden hacer las cosas de la manera que pueden levantar capital semilla, levantar capital de venture, pero las ganancias, o sea, la gran parte de quien es dueño de ese emprendimiento es la fundación. Entonces los dividendos eventualmente que se recaudan, la fundación los puede usar para reinvertir en esa organización o reinvertir en el laboratorio para generar nuevas ideas. Ok, bien. Ahora, esto que contaste varias veces del no encajar, ¿te generó alguna vez incomodidad? Es decir, como yo entiendo que no soy ni 100% emprendedor ni 100% académico y tampoco para la beca encajo perfecto para lo que quiero hacer. ¿Cómo se sintió eso? Porque ahora, como con el diario El Lunes, es como, no, bueno, pero en realidad yo tenía razón y acá hice la empresa, ¿no? Pero en el momento, ¿cómo fue? Sí, tiene momentos como duros, depende mucho también de quién uno busca validación, ¿no? Porque uno quiere validación de uno mismo, ¿no? Esa es la más importante. Y eso yo sentía que la tenía. Pero no sabía no estaba convencido que mi mundo exterior, quizás mi familia o mis amigos, me daban esa validación. O el mundo exterior en general, como estás como muy disperso, desencontrado, y yo internamente no me sentía así. Entonces también había una especie de disputa en donde mi convicción de un modelo que yo tenía frente a una percepción de que quizás cierto grupo cercano no necesariamente lo ve de la misma manera. La realidad también es que quizás yo también me armaba esa desaprobación de afuera o alguien que cuestiona lo que yo hago, porque quizás es parte de la motivación, es como let me prove you wrong. Tengo que mostrarte de que acá hay algo. Es posible que eso sea parte también inconscientemente trabajando. Lo que también era difícil era, bueno, por ejemplo, las oportunidades, que son las del emprendedor, ¿no? Es decir, yo creo en esta visión, creo en este emprendimiento, pero este último mes no traje ni $1 y me encuentro en una situación financieramente desfavorable, pero estoy convencido de mi convicción. No es muy distinto a eso, ¿no? Eso creo que todos los emprendedores lo enfrentan en algún momento, pero ahí lo necesitas de alguna manera, porque también eso es lo que te dice, ¿realmente querés hacer esto? ¿Sí o no? ¿Estás convencido? Y después, en una campaña histórica de Apple, los locos que piensan que pueden cambiar el mundo son los que terminan cambiándolo. Entonces, como hay cierta aceptación de que si uno quiere pensar de maneras diferentes, hay un lugar para eso. Y después, por otro lado, que es relevante, sobre todo en el mundo de la sustentabilidad y el impacto, es we've got nothing to lose, para decirlo en inglés, digamos, ¿no? Tenemos que probar cosas distintas, porque lo que estamos haciendo claramente no está funcionando. Entonces, no tenerle miedo a los modelos distintos es porque
nada, si estamos ahora como estamos, vamos a generar un cambio irreversible en el planeta. Estamos yendo hacia un planeta con 3 grados de más temperatura en comparación a la época preindustrial, y es como tener fiebre para el resto de tu vida. Eventualmente eso va afectando de manera terminal. Hemos acabado con casi el 50% de la biodiversidad que había antes de la época industrial. Entonces, y esas son cosas que son irreversibles. O sea, cuando uno tira abajo la mitad de las Amazonas, hay bibliotecas genéticas que no vuelven a aparecer. Entonces, también ese estado de emergencia lleva a uno a pensar de manera distinta. Eso no aplica a todos, pero lo tiro porque es relevante. Es como, bueno, opera, digamos, como nosotros como organización, como Open Earth Foundation. Queremos hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los restos quizás no está funcionando. Entonces tenemos que tener una convicción de, hay que probar algo distinto. Tiene que haber algo más. Bien. ¿Y se te viene a la cabeza puede ser personas o entidades que hayan influenciado tu mindset? Sí, varias, digamos. Está, digamos, desde el profesor de astrobiología en la universidad, que ayuda, digamos. Está leer un libro de cambio climático. Después, bueno, indagar un poco más también la búsqueda de yo encontrarme como emprendedor. Me reconecto con el hecho de que mi abuelo también había sido emprendedor, entonces también eso me conectaba y quizás me impulsaba un poco. Por otro lado, bueno, distintos libros o autores que quizás validan cierto modelo, era como buscar esa validación. ¿Se te Y viene alguno que después, metés? bueno, en ese momento, el Third Industrial Revolution, Jeremy Rifkin, creo que como pensador como fue bueno en ese momento, pero no diría como que lo sigo siguiendo mucho hoy. Últimamente me ha gustado mucho la perspectiva de Yuval Harari, tanto Sapiens como Homo Deus, muy buenos. Libros que recomiendo, podcast, por ejemplo, sería el podcast de Cristiana Figueres que se llama Outrage and Optimism, sobre todo para la gente que le interesa indagarse en el mundo del cambio climático. Otros... bueno, si bien yo tengo muchas visiones encontradas y desacuerdos con ciertas decisiones de Elon Musk, me parece que tiene un par de nuggets que son muy interesantes, que es do something que es grande even though está destinado al fracaso, pero hay que probarlo porque vale la pena. Eso es algo que creo que es interesante. Y la capacidad de realmente poder emprender en paralelo, que eso también siempre mantuve, como dentro de una organización, tener distintos modelos de negocio o distintas iniciativas en paralelo, porque también hay mucho, lo que aprendes en uno te lo da la otra. Si bien te divide un poco tus esfuerzos, también ganás, en que lo que estás aprendiendo en un sector lo puedes aplicar a otro. Y para que quede claro, digamos, quizás las cosas en las cuales puedo estar desencontrado es, no me parece que la prioridad alta sea ir a vivir a Marte. Me parece que tenemos que lograr vivir en este planeta primero y aprender a cómo ser una sociedad uniplanetaria, porque no podemos ser multiplanetarios si no somos uniplanetarios. Y hoy no somos uniplanetarios. Claro, hay cosas básicas que todavía no resolvimos. Claro. Bien. Bueno, y si se me van ocurriendo te puedo ir diciendo. Dale. Si tuvieses que decir, ¿qué sería para vos la definición de éxito? Qué buena pregunta. Hay como una parte filosófica y una parte concreta, ¿no? Sí. O sea, súper filosófico en general. Pero para mí para mí es importante poder conectar esas dos. También no me gusta separar las cosas. Por ejemplo, como trabajo, yo no digo, bueno, ahora estoy trabajando y ahora hago mi vida. No, para mí es todo un continuo. Y eso está ligado al propósito. Entonces, la manera que yo, digamos, hablaría sobre el éxito es el propósito de para qué uno está acá, ¿no? Si pensamos que hay 2 días,
los 2 días más importantes de la vida de uno es cuando nació y cuando entiende para qué, como el segundo. Encontrar el trabajo, el propósito de uno y sentir que uno está alineado con eso es una gran definición de éxito. Para usar un término del hinduismo, dharma, digamos, es también lo que yo vengo acá en mi propósito para mejorar la vida de otros. Porque en el proceso de éxito en donde estoy impactando positivamente la vida de otros, me doy cuenta de que el yo no soy solo yo en este cuerpo físico, sino que los otros y nuestro colectivo también son parte de quién soy yo. Entonces, para yo tener y muchas veces lo pongo en este término, el problema de las grandes empresas o el paradigma capitalista no es la maximización del self-interest, es quién es el self, que es el estado de conciencia. ¿Es la empresa o también es el self, es el greater self? Es expandir un poco la conciencia, entender que el yo también está interconectado a mi ecosistema y al mundo en el que habito. Entonces mi propósito tiene que también poder estar conectado a cómo yo me voy descubriendo en esas etapas de tipo yo como físico, como cuerpo físico, yo como persona dentro de familia, yo como rol en la sociedad y yo como ciudadano terrestre que en realidad soy parte de la Tierra es parte de mí. Ese proceso me parece clave. Bien. Y obviamente, en el caso mío, o en el caso de cada uno que está buscando el propósito de uno también, o descubriéndose a uno mismo como alguien que no conforma en ciertos casilleros concretos, también hay un patrón de éxito de poder encontrar el camino que te permite plasmar eso, ese camino creativo, digamos, donde encontraste tu manera de trabajar, de aportar y hacerlo desde una playa en Bali al sótano de tu casa en Buenos Aires o en cualquier lado, ¿no? Uh-huh. Sí, ahí va. Y si tuvieses que decirle algo al Martín de hace 5 años atrás, ¿qué le dirías ahora con todo lo que ya recorriste? Estamos en el 2022, a ver. ¿Estabas en Australia hace 5 años? Sí. Diría seguir para adelante como venís. O sea, no tengo no cambiaría nada en mi vida, ¿no? Viéndose atrás. No haría nada distinto. Cositas chiquititas, sí, pero a nivel macro, viendo para atrás, uno se da cuenta de cómo esas cosas fueron integrando. También hay una buena charla de Steve Jobs hablando sobre eso, que es muy difícil conectar los puntos cuando vos mirás hacia adelante. Cuando mirás atrás, vos ves cómo esas cositas de cada uno y todas esas dimensiones de uno mismo se fueron interconectando en el camino que uno está hoy, y eso requiere una sensación de confianza, ¿no? De trust. De que, si bien en ciertos momentos parece como las cosas divididas y las cosas no terminan cuajando, esa convicción también es creativa. Y quizás una cosa que diría es re importante la atención y la intención en algo que queremos lograr, pero también es importante poder soltarlo. Y eso es en el proceso creativo en general. Si uno está aferrado a algo que yo creo tiene que ser en el futuro, puede frenar la magia que esa creación puede tener. Porque estoy aferrado a eso. Entonces soltarlo me parece importante. Es re difícil y eso es algún trabajo constante. Bueno. Y eso a veces soltar de cómo las cosas se van a ir convergiendo es lo que genera la magia del universo para que converjan. Bien. Martín, ¿dónde te podemos encontrar en internet para los que quieren saber más de vos? OpenEarth.org. Mi página está re desactualizada, la había hecho en su momento para aplicar al trabajo en Yale, pero es martinweinstein.com. La mantuve, me parece
A veces como digo, ¿por qué voy a tener una página de internet tipo de mí? Me parece raro. Pero lo hice por un tema de poder lanzar el laboratorio de Yale y quedó y nada, bueno, ahí está. LinkedIn. Perfecto. Y nada, no me escriban emails porque trato de mantenerlos limpios y por algún lado. Ok, no ayuden a que su bandeja de entrada se llene. Sí. Ahora, palabras o pensamientos finales para cerrar este capítulo, un último mensaje a la audiencia. Bueno, son conectando un par de cosas que fui diciendo, ¿no? De no tener miedo al nonconformismo, digamos, no sé si fue la palabra. Sí. No tener miedo a no encajar en algunas cosas. Y no es no encajo en nada, sino que encajo en todas, pero no hay una que las involucre a todas, ¿no? Uh-huh. Y crear esa realidad que puede hacer eso. De ser más como una especie de entretejado que conecta las cosas. Y enfocar en el para qué estoy acá y cuáles son mis superpoderes que traigo y cómo los puedo conectar para también mejorar la vida de otros y el planeta, porque en ese proceso también me mejora a mí mismo, porque somos eso, ese colectivo. Y bueno, por suerte, empujar a la gente a vivir, a trabajar de manera distribuida, hace unos años parecía complicado, hoy nada, es casi como moneda corriente, así que ni hablar. Uno puede trabajar de cualquier lado del mundo, pero obviamente resolver problemas con otras personas en conjunto, en un pizarrón, es algo muy gratificante y yo hoy por hoy lo estoy extrañando un poco porque en la universidad lo tenía mucho. Bueno, esas son una par de cosas que fui diciendo que son relevantes. Excelente, súper. Muchas gracias, Martín. Gracias por compartir todo esto. Gracias por tu tiempo. Y estoy segura que a la audiencia le va a llegar el mensaje. Me alegro. Y nada, a seguir buscando porque hay algo más. Y eso muchas veces, si no siempre, está dentro de uno. Súper. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés una amiga o amigo que le pueda gustar, reenviáselo, que nos ayuda a crecer. Todas mis reflexiones mientras construyo Tiene que haber algo más están en correo semanal en tienequehaberalgomás.com/correo. Todos los links de lo que hablamos están en tienequehaberalgomás.com y mándame tus comentarios por redes sociales. Nos vemos la semana que viene.